Hola, Hola, hola. hola Crayola. A ver, pues me voy a poner aquí en pantalla completa. Muy bien. Como ya estamos 18, creo que ya podemos empezar la clase. Ayer iniciamos una introducción a lo que es el álgebra vectorial, perdón, espacios vectoriales. La introducción empezaba con definiciones básicas de no tanto lo que eran vectores, pero sí operaciones que se hacen con vectores, operaciones básicas que se hacen con vectores. Vamos a continuar hoy todavía con algunas definiciones y ejemplos, como lo estuvimos haciendo ayer. Entonces, lo último que vimos ayer fue el producto punto o producto escalar de dos vectores o producto interior también se le llama. Ya llevaron estática y dinámica. ¿Eres Eduardo López, que levantó la mano? Ayer no nos dio clase, profe. Bueno, cuando yo digo ayer, significa la última clase, sea cuando sea. ¿Ok? Ok, profe. Repito. Lo último que vimos fue el producto punto, ¿verdad? Que vulgarmente se le llama producto punto, pero más formalmente se le conoce como el producto euclidiano interior o el producto escalar. Porque aunque se da entre dos vectores, da como resultado un número puntual. Bien, pero hay otras definiciones más sencillas, perdón, que también debemos recordar. Repito la pregunta. ¿Ya llevaron estática y dinámica? No, ¿Estática sola? ¿No? no me ha llevado ninguna de esas. Bueno, estática y dinámica, cálculo vectorial, les van a explicar más al detalle de dónde surgen estas operaciones. Ahorita no, porque perdería mucho tiempo explicándoles las razones matemáticas y físicas, a lo mejor dicho geométricas, para las fórmulas que vamos a manejar. Así que ahorita nada más vayan haciendo su ultra mega formulario. Bueno, vamos a ver ahora la fórmula para encontrar la longitud de un vector. ¿Sí? Longitud de un vector. Ahí está el vector 1. ¿Sí? Su longitud se representa así, con doble raya. En realidad son rayas, tienen el mismo tamaño y están derechitas, pero a mí me salen muy feas. Doble raya. Y la fórmula es la raíz cuadrada de las componentes del vector, de la suma de las componentes del vector elevadas al cuadrado, o sea, U1 al cuadrado más U2 al cuadrado más punto, UN al cuadrado, ¿sí? Obviamente, como es una longitud, me va a dar un valor, choca esta cámara, me va a dar un valor numérico puntual. Si me dicen, ¿cuál es tu longitud de altura? 1,80. Es un valor puntual. Bueno, pues también va a decir cuánto mide el vector. ¿Cuánto mide el vector? Tantas unidades, 5 unidades, 10 unidades, lo que sea. ¿Sí? Entonces, y ya las unidades correspondientes le agregan si el vector se está aplicando a algún problema. ¿Sí? Si son kilos, pues es un vector que representa 5 kilos de fuerza. Ah, está bien, 5 kilos. Un 5 pues te va a dar esta fórmula. Bien, copien esa fórmula y vamos a poner un vector U tridimensional. Aquí está el vector U. Y para nosotros va a ser una cosa tan simple como 1, 2, 3. Ese es el vector U. ¿Sí? Una triada, una terna. ¿Sí? ¿Y cuál es la longitud de ese U? Le estamos llamando U, pero se le puede llamar como queramos, ¿sí? Al nombre del vector. Igual a la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado.
Cuando nosotros saquemos esas cuentas, voy a bajar la cámara, va a resultar que tengo la raíz cuadrada de 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9, 9, 10, 14. Entonces, la longitud de mi vector es la raíz de 14. ¿Sí? Esa es la longitud de mi vector U, del que me acabo de inventar. Claro que cada vector tiene su longitud dependiendo de sus componentes. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Estamos hablando de la longitud, un concepto, como les digo, más adelante se va a ver muy a detalle, o en otras clases que también podría darles yo. Respecto a qué largo tiene la flecha o qué largo representa la flecha, puede representar una fuerza de tal magnitud, un número, raíz de 14 kilogramos o libras o algo así, dependiendo de dónde se aplique. ¿Sí? Es una de las reglas mega importantes, la longitud de un vector. ¿Alguna duda? Repito, si no, bueno, ¿están copiando, sí o no? Sí, yo ya lo copié. Bueno, ya lo copió el chico, pondré que todos ya lo copiaron. Al menos uno me está haciendo caso. Bien. Siguiente concepto básico, muy importante. La distancia, así le llaman euclidiana, ¿no? Porque los matemáticos son muy fallosos para hablar. Ellos tienen que hablar muy científicamente. La distancia euclidiana entre entre dos puntos. Distancia euclidiana. Porque un tal Euclides la calculó entre dos puntos. Recuerden que los vectores representan, recuerdan que, sí, las triadas, las parejas ordenadas, las eneadas, representan puntos o vectores en el plano o en el espacio. Entonces, la distancia euclidiana entre esos dos puntos o entre las puntas de flecha de dos vectores se calcula así. U menos C. Déjame ver si lo ponen con doble raya y doble raya. También. Y distancia euclidiana se pone distancia U, B. Distancia entre los puntos V. Distancia entre los puntos U y B. U y B. ¿Sí? Entre los puntos U y B. Entonces, son dos rayas paralelas. Ahí lo están viendo. Es igual a una raíz cuadrada, pero de las diferencias elevadas al cuadrado de sus componentes. En la misma posición, por supuesto. 1 menos B1 al cuadrado. ¿Sí? Más U2 menos B2 al cuadrado. Más punto. UN menos BN al cuadrado. Ahí está, para que vean la fórmula. Voy a poner un poquito más atrás, para que vean la fórmula que puse. Ahí está. Esa es la distancia entre dos puntos en el plano o en el espacio euclidiano. Y por supuesto vamos a poner ejemplo.
Vamos a poner 2 puntos o 2 vectores. Ya saben que los vectores están representados por puntos. Pues digo, perdón, representan puntos. El clásico 1, 2, 3. Recuerden que estos pueden ser las componentes de una fila de una matriz o los coeficientes de una ecuación en un sistema de ecuaciones. Nunca debemos olvidar eso, jamás. Aquí está V y es el punto 4, 5, 6. La distancia entre U y V, vamos a ponerle U menos V. Me refiero a decirle V, antes le decíamos B chiquita. Es igual a raíz larga. Va a ser este menos este. 1 menos 4. Lo que resulte al cuadrado. Más. Este menos este. 2 menos 5 al cuadrado. Más. Punto, punto, punto. Ay, no, que punto, punto, punto. Aquí sí hay. Este menos este. 3 menos 6. Y al cuadrado. Entonces, esta distancia, ¿cuánto es 1 menos 4? Hablen. ¿Cuánto es 1 menos? Menos 3. Menos 3 al cuadrado. 9. 9 pelón, ¿verdad? Porque menos por menos más. Más. 2 menos 5 Menos 3. al cuadrado. 9. 9 más. 3 menos 6. Menos 3. Menos 3. Menos 3 al cuadrado. 9. 9. Que no es tan largo, está ahí. Así que la distancia entre esas dos puntas de flecha o entre esos dos puntos es la raíz de la suma de 3 nueves. ¿Y cuánto da la raíz de la suma de 3 nueves? Raíz de 27. A 27. La raíz cuadrada de 27 pues no tiene número exacto, así que así la dejamos. ¿Sí? Esta fórmula la pueden ver con las flechitas o la pueden ver sin flechitas. La de arriba, que tienen que poner en su mega formulario, porque esta fórmula la manejamos en notación vectorial o a veces la manejan como menos b, recordando que un punto representa un vector tanto en el plano como en el espacio. Bien. ¿Alguna duda respecto a esta formulilla? Porque ahorita vamos a empezar a hacer sus problemas de tarea. ¿Duda de la formulilla o cómo aplicarla? Maestra, ¿lo puedo mover un poco para la izquierda, por favor? A ver, esto es izquierda. Para mí sí, gracias. Gracias, de nada. Digo de nada. Es que mi cámara parece estar volteada también. Maestra, dice distancia entre los puntos U y V, ¿verdad? Ajá. Nomás Ok. no le había puesto la I, la puse chiquita. Vayan teniendo ahí sus fórmulas subrayadas, porque desde que hagamos ejercicios vamos a ver la fórmula tal, así. Vamos a estar viendo. Y yo les recomiendo que vayan haciendo un formulario. Siempre hay que manejar formularios. ¿Ya puedo borrar o no han terminado? ¿Quieren que la cámara más para abajo? Más para abajo, un poquito más atrás. ¿Así? ¿Así? ¿O así no? ¿Así? Chicos, Sí, así, así. bueno, me dicen cuándo.
¿Ya? ¿Ya? Alguien hable, aunque sea, digan que Sí, no. profe, yo ya. Bueno, como es el único que habló, a él le haré caso. Si es no, deben decir no, profe, espere, pero hablen. Por eso me conformo con que hablen. No puedo esperar más siempre y cuando me estén diciendo espérese tantito. Ah, ok, me espero. Pero el único que habló fue el que dijo yo ya. Bueno. Vamos a ver ahora otro concepto importantísimo. Ya habíamos visto el producto punto. Producto punto. Ya ese ya lo habíamos visto, el producto euclidiano. Lo habíamos visto como la suma de A1 por B1 más A2 por B2 más punto, 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 AN por BN. Como lo habíamos visto con otras letras, con U y B, pues ahora se lo estoy poniendo con A y B, ¿sí? Con U y V. Ahora están con A y B de burro. Bien, pero el producto punto tiene otra forma más formal también de definirse. Repito, ahorita no voy a explicar, una explicación no difícil, fácil, pero lleva su tiempo. Ahorita nada más quiero que tengan las formulillas directas, así como viles repetidores de ahí les va eso. Se representa también como la longitud del vector A por la longitud, ahora que ya saben sacar longitudes, del vector B, por el coseno, una función trigonométrica, de θ. Θ es el ángulo entre dos vectores. Cuando dos vectores forman un ángulo, algo así, se intersectan en un punto común y hay una abertura entre ellos, su producto punto también se puede calcular con esta fórmula. ¿Sí? También con esa, pero también con esta. Y dirán ustedes, ¿y para qué nos dan dos fórmulas si la primera sirve? Lo que pasa es que aunque la primera sirve, a veces conviene saber el ángulo que hay entre esos dos vectores. Y por eso se definió también esta fórmula. ¿Sí? A través del producto punto, encontrar el ángulo de los dos vectores. ¿Y cómo se encuentra el ángulo? Pues despejando. Esta es la otra fórmula. Como me interesa el coseno de θ, que es multiplicado por la longitud de B y la longitud de A, pues lo primero que quito son estos dos, ¿no? Que están multiplicando. Los mando del otro lado del igual con operación contraria. Los mando para acá. Tengo el vector A por el vector B, el producto punto de ambos, que me va a dar un número, entre las longitudes de ambos vectores, que cada una de ellas son un número a su vez, un valor numérico. La longitud solamente puede ser 5 metros, 10 metros, no puede ser un vector. Entonces es un escalar. Aquí está la longitud de A por la longitud de B. Y aquí me queda el coseno de θ. Pero ustedes, espérese. Eso no es un ángulo, es una función por su argumento o por su ángulo. Ya sé, aún tenemos que hacer otro despeje. Tengo que dejar aquí a θ solito y poner... La función trigonométrica no está multiplicando a θ. Es parte de él. El argumento es parte del coseno. Es como una raíz cuadrada con algo dentro. ¿Sí?
Entonces, pero no se pasa así como que le saco coseno aquí, coseno. No, no, no. Hay que neutralizarlo debidamente. La función contraria al coseno de teta es el coseno inverso de teta. Entonces, es el que lo cancela. Entonces, cuando se pasa del otro lado, se pasa como coseno inverso y no se pasa dividiendo, se pasa a sacarle coseno inverso a lo que esté aquí. En realidad, coseno inverso se le llama arcoseno. Arcoseno. Arcoseno de A punto B sobre longitud de A por longitud de B. Toda esta fórmula es para encontrar el ángulo teta. Al arcoseno también se le llama coseno inverso, así. Coseno a la -1. A los matemáticos les gusta más poner arcoseno, pero a mí me encanta poner como ingeniera, que soy muy práctica y que a mí es una de las cosas más fáciles. Yo prefiero poner coseno a la -1 de esa cosa. Es más, lo voy a poner entre paréntesis. No se pone normalmente entre paréntesis, pero lo voy a poner para que se vea que es el coseno inverso de esa cosa que al final me va a dar un número. ¿Sí? Entonces, o arcoseno o coseno inverso de esto, ¿sí? Es válida. Y esta es la fórmula para sacar el ángulo entre dos vectores, que a veces es muy importante. Imagínense que van a colgar una lámpara colgada de un cable que se va a hacer así, chun, chun, así como un tendedero. Entonces hay ángulos que se van a tener que tomar en cuenta de acuerdo al peso de la lámpara, para que haya equilibrio, bla, 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 bla. Ya lo verán cuando les dé alguien o tal vez yo estática y dinámica. Muy bien. Tienen la fórmula del ángulo de dos vectores. Ya hablen. Me voy a dormir. Ejemplo. Para acá. Esta es la fórmula. Ay, cochina computadora. Ejemplo. Hoy no tengo dos colores porque los dejé en la bolsa que llevo a la escuela. Tengo otros colores aquí. Ejemplo. Vean. Voy a agarrar vectores pequeños. U igual a 2,3. Ridículos esos vectores. En el plano. V 3,4. Entonces vamos a ver el ángulo que hay entre A y V. Para empezar necesito la magnitud de U y la magnitud de B. O sea, estas dos. Así que hago primero la magnitud de U, que se saca con una raíz, y estos dos al cuadrado. 2 a la 2 más 3 a la 2. Entonces, la longitud de U, o su magnitud es 4 más Profe, no se 9. ve. No se ve. ¿Dónde estoy? Ahí está. Ahí está otra vez. Sean esos dos vectores. Voy a bajarme más para ver la fórmula. U y B. Según la fórmula que tengo aquí abajo, necesito conocer las magnitudes, aquí están, de A y B. Y las estoy calculando con la fórmula de magnitud de un vector. ¿Sí? La fórmula es la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. Entonces, la longitud de U es 4 más 9. Eso da 13, ¿verdad? Raíz de 13. Ajá. También necesito la longitud, magnitud, tamaño, distancia, no, tamaño de V. Así que voy a sacarla de V. Es la raíz de sus componentes al cuadrado. 2 al cuadrado más, perdón, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y esto es 9
y esto es 16. 16 y 9 es 25. Raíz de 25, 5. 5. Esta sí nos dio exacta. 5. Ahí está. Todo bien. 5. Que tengo estas dos, puedo aplicar la fórmula. Esa fórmula. Pero antes tengo que encontrar el producto punto entre A y B. El producto punto entre A y B, no, ¿para dónde es? Para acá. Recordemos que A punto B, pues queda bien, es igual a la suma de los productos internos. 2 por 3. 2 por 3. 6. 6 más 3 por 4. 12. 12. Entonces, A punto B da... A punto B da 18. Ya tengo todos los elementos para esta fórmula. Y puedo decir, teta, no se alcanza a ver mi teta. ¿Dónde está? Esta. Teta es igual. Arriba va, bueno, el coseno inverso. Paréntesis gigante. Raya de entre. El producto A por B, ya lo calculamos y vale 18. La longitud de A es raíz de 13. Por la longitud de B es 5. Y ahora tomamos nuestras calculadoras científicas. Escribimos lo siguiente. El coseno inverso siempre está como segunda función del coseno. Busquen su coseno. Ahí está. Y atrás viene, sobre el gabinete de la calculadora viene cos a la menos 1. Bien, como viene como segunda función, van a aplastarle aquí el botón de segunda función, coseno. Y va a aparecer cos a la menos 1, paréntesis. Coseno inverso de esta operación. 18 entre, abro otro paréntesis, raíz cuadrada de 13, cierro el 13, por 5, cierro el paréntesis del denominador, cierro el otro paréntesis, igual, que les dio, hablen. Ay, ¿qué les pasa? Inversa de la tecla, o shift, o segunda función, como quieran. Creo que lo escribí así, shift, algo así, o segunda. Busquen el shift, escribe así o con una T. Y luego van a poner cos, la letra de coseno, así para que les salga el coseno inverso. Luego el paréntesis, van a poner 18 entre paréntesis raíz de 13 por 5. Aquí voy a cerrar. Creo que por esto me salió diferente. Se cierra, se cierra. Aquí pueden abrir otro paréntesis para la raíz de 13. Así. Sáquenlo y díganme qué les sale. Yo voy a estar esperando aquí que ustedes lo hagan, porque no voy a pensar que ustedes. Me dio 3.17. Los demás, A mí también me dio 3.17. déjenme ver qué me da a mí, porque tengo en radianes mi computadora y la quiero cambiar. De GR, déjenme ponerla en D. Enter, enter. 6.1798 es correcto. El ángulo de esos dos vectores es 3. Vamos a redondear a 18 grados.
Eso es el ángulo entre esos dos vectores que me acabo de inventar. ¿Sí? Es un ángulo muy pequeño, son casi paralelos. La fórmula es esta que les puse aquí encerrada en una gran nube. Ténganla porque es muy importante esa definición. ¿Ok? Y su ejemplo. Solo faltan 2 definiciones. Porque su tarea se las exige. Me dicen cuando pueda borrar, ¿eh? Pero hablen, no me dejen aquí nomás viendo el pizarrón. Cuando hayan copiado, díganme. Maestra, es 3.18 grados, ¿no? Sí, grados, porque no la pusimos en radianes, no estamos manejando pi ni nada de eso. Son grados. Ah, está bien, gracias. Que tienes tu computadora en radianes te va a dar otra cosa, ¿eh? Tienes que ver que esté en DF. Ya la copié yo, profe. ¿Qué dices, guapo? Que yo ya terminé de copiarla. Excelente. Siguiente definición. Vector paralelo a otro vector. Vector paralelo a otro vector. Quiero que sepan los vectores ortogonales y ortonormales, que son los vectores paralelos y perpendiculares, tienen una forma, ¿cómo decirles? Bastante complicada, mejor dicho, de explicación para ver cómo se pueden obtener. Lo que yo les voy a dar ahorita es la forma chapucera, por decirlo así, la forma rápida. La otra se las enseñaré cuando les dé estática, si les doy yo. Bien. Dice así, vector paralelo a otro vector. También se le llaman vectores colineales. No son colineales, pero bueno, colineales es que están en la misma recta. Vector paralelo a otro vector. Y ponen ahí, basta con multiplicar un escalar que pertenece a los reales. Obviamente no hay escalares que no pertenezcan a los reales. Distinto de 0 para encontrar un vector paralelo a otro. O sea, si yo tengo un vector así y lo multiplico por un escalar cualquiera k, por decirlo así, el vector k, perdón, u por k es paralelo a u, al vector u. ¿Sí? Ejemplo. Sea el vector u igual al clásico 1, 2, 3. Y sea 7, un escalar que pertenece a los reales. Se obtiene 7 por u igual 7 por 1, 7. 7 por 2, 14. 7 por 3, 21. Este vector con números que son múltiplos de cada uno de los números del vector u es paralelo al vector u. Yo puedo multiplicarlo por cualquier número entero, decimal, quebrado, y voy a encontrar un paralelo a u. O sea que u tiene infinitos vectores paralelos. Aquí está. Mientras k
sea distinta del 0, ¿no? K es un escalar cualquiera distinto del 0. No puede ser 0 porque desaparece el vector. Ya no hay vector. En cambio, si lo multiplico por cualquier otro, negativo o positivo, sigue siendo un vector paralelo. Dicen cuando pueda borrar, porque falta la última definición simple para la tarea de este mes. De esta semana, perdón, no de este mes, de esta semana. Esta semana, ¿qué están haciendo en álgebra? Creo que era un mapa conceptual o cuadro Es la sinóptico. tarea de la próxima semana. Y yo toda apurada porque, ay, no van a alcanzar las definiciones. No. Ya no puedo ir tranquila otra vez. No olviden la formulita para vector paralelo, capuru, punto, es todo. ¿Ya puedo borrar? ¿Ya puedo borrar? Ya hablen. Sí, profe, todo bien. Muy bien. Vector perpendicular u ortogonal, perdón. Vector perpendicular u ortogonal. Vector perpendicular. Voy a poner el símbolo de perpendicularidad, que son dos rectas que se están intersectando y que forman ángulos de 90 grados. U ortogonal a otro vector. Bien. Oh, no se ve. Ahí está. ¿Por qué no me dicen que no se ve? Ahí está. Este es el símbolo que representa perpendicularidad. Dos rectas, una horizontal, otra vertical, formando un ángulo de 90 grados. Son dos vectores que se son ortogonales porque uno con el otro forman o perpendiculares, forman 90 grados. Para saber también cómo sacar un vector perpendicular a otro, hay toda una teoría bastante llamativa, que tampoco voy a explicar en este momento, es larga, y hay que tener bastante conocimientos previos sobre el manejo de vectores. Entonces, ustedes no los tienen. Voy a ponerles la forma chapucera. Escriban ahí. Bueno, esto no es chapucero, esto sí es verdad, escriban ahí. Dos vectores perpendiculares. Dos vectores perpendiculares tienen producto punto A por B o A punto B igual a 0. Eso es un hecho. La definición de ortogonalidad parte de eso. El producto punto de dos vectores perpendiculares siempre da 0. ¿Sí? Y de ahí sigue una definición muy matemática que se las daría si les hubiera dado todo lo previo para podérselas dar, que vectores unitarios, que esto y que lo otro, y bueno, no se las he dado. Así que me conformaré con decirles la forma chapucera. Yo sé esto. Entonces, si yo sé eso, hago lo siguiente. Escriban ahí la forma chapucera. Para encontrar un vector perpendicular a otro, escriban, estoy diciéndoles, ¿están escribiendo?
Me dicen cuando continúe. Para encontrar un vector perpendicular a otro, no me han dicho nada. Ya, profe. En R2, esto es en el plano, ¿eh? En R2, ¿ya? Sí. Coma, alternar sus componentes. Alternar quiere decir cambiarlas de lugar, conmutarlas, así. Alternar sus componentes y cambiar el signo de una. Alternar sus componentes y cambiar el signo de una. R2. Vamos a poner aquí TA igual a 4,5. TAB, este tiene que ser perpendicular. Voy a ponerle así. Vector perpendicular a, así. Vector perpendicular a, igual a alternar sus componentes. Si me piden, encuéntrate un perpendicular a, pues volteo las componentes, 5,4, y a una de ellas ponle signo negativo. Voy a poner aquí 4. Ahora practica el producto punto para ver si es cierto que se cumple, que dan 0. A por su perpendicular son iguales a 5 por 4. 5 por 4. Hablen. 20. 20. Más. Menos 4 por 5. Menos 20. Menos 20. Menos 20. Y eso nos da 0. Entonces, el vector 5, menos 4 realmente es perpendicular al vector A, porque su producto punto es 0. ¿Se fijan? ¿Se fijan? No lo buscamos de la forma formal, que es larga, un tanto compleja. Hay que conocer de cómo obtener vectores unitarios. No es difícil, pero se los tendría que haber enseñado. Pero no va en esta clase. Entonces, ahí está. Aquí en el libro que les recomendé dan por eso que ya lo saben hacer. Porque ustedes deberían estar llevando en segundo semestre cálculo vectorial. Todos lo llevan en segundo semestre. Digo, perdón. ¿Cómo se llama? Estática y dinámica. Más bien estática tendrían que estar llevando. Bien. Entonces, así es como se encuentra. Como dice ahí, intercalando, volteando las componentes y poniéndole un signo negativo a una de ellas. Voy a borrar eso porque necesito hacer. ¿Y qué pasa con las otras dimensiones? O sea, no vamos a manejarnos siempre en R2, ¿verdad? Hay otras dimensiones. Entonces quito esto. ¿Qué pasa cuando estamos en R3? En tercera dimensión. En tercera dimensión les voy a dictar lo que van a hacer. ¿Qué van ahí? En R3, escriban, en R3, alternan las primeras dos componentes del vector. Y a una de ellas le cambian de signo. Y hacen la tercera componente igual a 0. ¿Ya lo escribieron? Espero que lo hayan hecho. Ejemplo. Espero que estén muy pendientes porque les voy a preguntar. Profe, tercer componente. La hacen 0. Ok, gracias. Muy bien. Así que ahora voy a poner un ejemplo.
Ahí está el vector U. Tiene 1, 2, 3. El U perpendicular sería alternar las primeras dos componentes. 2, 1. A una de ellas cambiarle el signo. Le cambiaría este. Y la tercera componente hacerla 0. De tal manera que el producto U por U, este perpendicular, deba dar 0 y se cumple la regla. Vamos a ver si es cierto. U por su perpendicular. Igual. Menos 2 por 1. Hablen. Menos 2 por 1. Hablen. Menos 2. Menos 2. Menos 2. 1 por 2. 2. Más 2. 0 por 3. 0. Más 0. ¿Cuánto de esa cuenta? 0. 0. Se cumple entonces la ley de que el producto punto de dos vectores perpendiculares es 0. ¿Se cumple? Sí. Si se cumple, entonces con eso ya comprobamos que el vector menos 2, 1, 0 es un vector perpendicular a U. Con esta forma chapucera solo puedo encontrar uno. Pero luego puedo buscar un paralelo a este y también será perpendicular a U. Hay que ser chapucero, pues. Vamos a ver si es cierto que funciona. Díganme un paralelo a U perpendicular. Ay, quisiera tener otro color, pero no tengo. Voy a poner aquí U paralelo. Díganme un paralelo a este. Ya saben que solo hay que multiplicar por cualquier número para encontrar su paralelo. Ya díganmelo, díganmelo, díganmelo. Ya díganme. El 3, pues, multiplícalo por 3. Quiero encontrar un paralelo a este. Que si es paralelo a este, debe ser perpendicular a este. Multiplícalo por 3. ¿Qué sale? Dios, que no piensa. ¿Quién estaba hablando ahorita? López, profe. López. Lo multiplico por 3 todo eso. Sí, por favor, López. Menos 6. Menos 6, 3. 3. 0. Este es paralelo a este. Y si son paralelos, tienen que ser, así son como paralelos, tienen que ser ambos perpendiculares al primero. Y si son perpendiculares, este es el primero que dije, este es el segundo y este es uno. Si realmente este es perpendicular a este, ya se cumplió. Pero si este realmente es paralelo a este, debe ser perpendicular a este otro. Vamos a ver que se cumpla. U por el paralelo de U perpendicular. Producto punto entre este y el nuevo vector. Vamos a ver. Producto punto no es otra cosa que multiplicar tú por tú. ¿Qué da? 1 por menos 6. Menos 6. Menos 6. 2 por 3. 6. 3 por 0. 0. O sea que sí es cierto, sí puedo encontrar n vectores perpendiculares y al primer perpendicular le saco paralelos. ¡Oh, guay! Esta forma chapucera me gusta. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? Sí, profe. Díganme la verdad. Con cambiar las componentes de U, encontré un perpendicular. ¿Sí? Nomás cambié esas dos componentes y aquí agregué un 0. Este es el perpendicular de U. Y luego dije, ¿cómo encuentro con la forma chapucera otro perpendicular a U? Este es U. Y este es su perpendicular. ¿Quiero otro perpendicular? ¿Cómo le hago? Ah, bueno, otro perpendicular sería paralelo al primer perpendicular, ¿verdad? Entonces sería
a este perpendicular sería su paralelo. Y ya sabemos cómo sacar vectores paralelos. Solo hay que multiplicarlos por cualquier número. Aquí que multiplicamos a este por 3. 3 por esto, 3 por esto y 3 por esto. A este. Y nos dio este. Es el paralelo, o sea, es el paralelo del perpendicular. El vector paralelo del otro. Y ya hicimos el producto punto del paralelo del perpendicular por el vector original U. Encontramos que sí se cumple lo del producto punto, la ley de que U vector por otro vector perpendicular debes dar 0. Y si da 0, así, 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 así. ¿Me entendieron, sí o no? ¿O los estoy intoxicando? Hola. Sí, profe. ¿Quién eres, por cierto, el sí, profe? López. Otra vez López Rodríguez. Sí. Te pondré López Rodríguez, porque eres el único que dice sí, profe, aunque sea. Pasamos lista, ya terminamos todas las definiciones. Espero que tengan mañana todas. Me faltó una cosa ahí, pero pues tenemos cálculo, ¿verdad? La haré. Y no está buena el que me la diga. Si así sacamos para un vector en R3, antes sacamos para un vector en R2. ¿Cómo sacamos para un vector en Rn? ¿Qué hago? Vamos a poner que aquí está el vector en Rn. U es igual a. Voy a poner U1, U2, U3, U4, U5. N vale 5. ¿Cómo encuentro un paralelo a eso? Con las dos primeras definiciones. ¡Para nota buena! ¿Me están viendo, verdad? Pues le cambiaría el valor a los primeros 4 componentes del 5, lo haría 0 nada más. Me temo que no. 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 ¿Qué hicimos en R2? Volteamos los primeros dos. En R3, volteamos los primeros dos y el siguiente 0. ¿Qué tendríamos que hacer en R? Hagamos lo que tú dices, a ver qué pasa. Voy a poner un ejemplo. U es igual a 1, 2, 3, 4, 5. ¿Eres López? Soy Ruiz Mendoza. Mendoza, tú dijiste que vas a cambiar los 4 componentes. Vamos a ver U paralelo, U perpendicular. ¿Cómo le harías? Pues simplemente un menos 1. Bueno, espérate. No vas a cambiarlos de lugar, que es la Ah, pues puede poner al principio 2, 2. 1, ¿Eh? 1, 5, No falta algo, lindo. va a ser el tercero 0. A ver, aquí ¿qué pondría? Siempre hacemos un cambio y algo más. Ah, le cambio el signo, menos 1. A cualquiera de los dos. Coma. Luego, 5. ay, ¿por qué 5? Esto va a ser muy raro. Hay que tener orden y pensar bien. El 4. A ver, el 4. 4 como menos 3 Menos 3. y 0. Y 0. Vamos a 0. ver si ese es perpendicular. Debe cumplirse Ruiz Mendoza esto. Dice Ruiz Mendoza, yo le hago así. Vamos a ver. 2 por 1. Habla Ruiz. 2. Más. 2 2 por menos 2. Perdón, 2 por menos 1. menos 2. Menos 2. Menos 2. Más. 4 por 3. 12. 12. Más. Menos 3 por 4. Menos 12. Menos 12. 5 por 0. 0.
0. Y todos estos se cancelan bien, Ruiz Mendoza, qué rápido entendiste el método chapucero. Ruiz Mendoza, ir cambiando por parejas, ¿sí? Así conmutándolos, cambiándole a uno de signo, luego la siguiente pareja de números, de signo, y al último, si no hay una pareja, queda un número solo, ese le ponemos un 0 al vector perpendicular, y efectivamente se cumple que el producto punto se haga 0. Entonces, 2 menos 1, 4 menos 3, 0, ese vector raro en cuarta dimensión, en quinta dimensión, es perpendicular al vector U, que es 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, Ruiz Mendoza. Pequeño. Se están volviendo muy buenos, ¿eh? Excelente. Ahora sí van a poder hacer toda la tarea. Los 15 ejercicios de la semana que viene. La lista. Compartir. La lista de... Ahorita que me deje compartir. Este será álgebra. Esta lista es de álgebra lineal 2. Esta es de álgebra lineal 1. Este es el día... ¿Qué día es este? 16. ¿Cómo hace que no pasaba lista? Y no les he puesto... ¿Ayer qué día fue? No, el lunes. 14. Ese día también tiene notas buenas, así que los voy a pasar para acá cuando no se las he puesto. 16. Ahora veo. Presente, maestro. Coronado. Presente. Germán. Muy bien. Huerta. Presente. López Isaac. ¿No? Hace mucho que no. López Rodríguez. Presente. Es el que tiene B. Javier Martínez. Presente. Pérez Rivas. Presente. Ramírez Orduño. Presente. Rico Jesús Humberto. Presente. Ríos Valenzuela Alejandro. Presente. Rojas Itzel Carolina. Ya levantó la mano. Romero Navarrete Jennifer Joana. Presente. Santa Cruz. Presente. Solano. ¿Qué me faltó, eh? Presente. Siento que me faltó alguien. A mí Ruiz Mendoza me saltó. Y es el que te sacaste nota buena, ¿no, Ruiz Mendoza? Profe, Sí. por el 02, soy Martínez Ramírez Javier. Tengo falta y sí entré ese día. Falta. ¿Dónde estás, Martínez Javier? Yo no llego. ¿Dónde está Martínez? Javier Martínez. Ah, tienes falta el día Casi al 2, principio. 2 de marzo. ¿Por qué? ¿No te fuiste con el doctor a sacar ¿Sabe? Yo la creo que fue el día que visa, no tenía micrófono. poner la vacuna o algo así? No, profe, sí, entré ese día. Está bien. No pasa nada. Bien. Chun, 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 chun. Soto. Alejandro. Aquí. Torres. Presente. Muy bien. Valdés. Valdés. Villa. Villa. Lucio. Aquí, profe, presente. Muy bien. Fonteselis. Hace mucho que no escucho tu dulce voz, Fonteselis. Presente, profe. Alejandro. Sánchez Peñuñori. Presente. Y ya se pueden ir corriendo. Ah, pues es su clase la que sigue. Es la mía. Nos vemos. Nos vemos, lindos. Hasta el siguiente minuto, ¿eh? Ahí voy ya.